Bueno, nuevamente con ustedes, querida comunidad de los equipos de Nuestra Señora. Hoy es un día muy especial porque estamos en compañía del Padre Carlos Alberto Silva, párroco de la parroquia del Perpetuo Socorro en la ciudad de Cartago. El Padre Carlos Alberto muy gentilmente nos permitió encontrarnos con él para llevarles a todos ustedes qué significa ser un conciliario de los equipos, cómo él nos va ayudando poco a poco a encontrarnos con ese carisma propio de los equipos y con esa mística que nos va llevando, que nos va insertando en la vida plena del sacramento. Padre Carlos Alberto, gracias por aceptar nuestra invitación. Es para nosotros muy grato, muy placentero estar con usted en este día. Muchas gracias, don Jairo, muchas gracias a usted, también a todos los equipos, a todas las personas que nos acompañan y que también se van a encontrar en este espacio para compartir y para también tener luces sobre esta parte también que es tan edificante y tan valiosa de los equipos de Nuestra Señora. Padre, para conocernos, para que lo conozcan mejor, no solamente nuestros equipistas del sector, sino de la región, cuéntenos un poquito de usted, cuánto hace que ha sido ordenado, cuántos años de vida ministerial lleva, cuánto lleva en la parroquia del Perpetuo Socorro, esos datos que nos interesan saber, qué equipo está asistiendo como conciliario. Sí, Jairo, yo llevo, mi nombre es Carlos Alberto Silva, yo estoy haciendo parte de la diócesis de Cartago y con los equipos llevo 7 años acompañando los equipos de Nuestra Señora, así como más de cerca, más intensamente. No es que los conozca, yo hace tal vez unos 25 años conozco el movimiento de los equipos y por alguna razón, digamos, hace apenas 7 años comencé a acercarme desde que estuve en la parroquia de Zarzal. Como párroco allí fundamos el equipo, 2 equipos y comenzamos a trabajar, a formar la pequeña comunidad que es lo que es un equipo y actualmente acompaño el equipo número 11 de esta sede de Cartago. Son 7 años de 21 años que llevo como ministerio de sacerdote, luego que la tercera parte del ministerio he estado también acompañando a los equipos de Nuestra Señora. El Padre Carlos Alberto, haciendo un paréntesis de los equipos, es el canciller de la diócesis y lo hago notar porque pues conocemos todas las ocupaciones que tiene el Padre y más sin embargo nosotros destacamos el trabajo que él hace con nosotros. Es un sacerdote muy comprometido con su equipo y en general con el sector. ¿Cómo hace usted, Padre, para combinar ese trabajo sacerdotal, el trabajo en su servicio en la diócesis? ¿Cómo lo compagina con los equipos? Lo de los equipos es una cosa muy organizada, entonces los espacios son programados, las actividades, entonces no hay ningún problema. El problema no es que haya muchas cosas, el problema es cuando uno no se programa. El que no programa no termina confundido. Padre Carlos Alberto, el papel del conciliario en los equipos de Nuestra Señora es hacer presente a Jesús, a Cristo en nuestras reuniones. También nosotros sabemos que si bien nosotros somos un movimiento de laicos, no podemos vivir sin la iglesia, sin ustedes. ¿Cómo puede ser que ustedes, que en otros movimientos de laicos, no solamente de nuestra diócesis, sino de nuestra iglesia, pues son los que manejan, los que conducen, los que determinan, los que asisten,
a los laicos, y aquí se ha encontrado con un movimiento totalmente diferente, donde somos nosotros los equipistas los que tenemos ese manejo, ese control, ese orden de las reuniones, y ustedes admirablemente nos conducen espiritualmente para encontrar con nuestras metas, con nuestros objetivos. Sí, Jairo, en la iglesia es católica. Católica significa que hay variedad de carismas, de funciones, de ministerios, y en la catolicidad de la iglesia hay 2 sacramentos para dirigir la comunidad: el ministerio y el matrimonio. Para mí no es nada raro porque pues en mi casa yo crecí, mis papás que son casados dirigían la casa, entonces no encuentro nada raro. Siempre he visto que una familia, un equipo lo dirige una cabeza, y veo también en ello eso, el sacramento del matrimonio, que también da esa gracia, y realmente no me da ni celo, ni temor, ni siento nada pues como adverso. El mundo cree que nosotros estamos enfrascados en unas luchas por poder, en dominar comunidad, dominar familias, luchas de género, y eso es lo más extraño al corazón de la iglesia, a la pastoral y al ministerio. Es un servicio, y entonces cuando se trata de los equipos, por eso se llama así, equipos, no son, digamos, un grupo, no son propiedad nuestra, porque realmente somos ministros, y ministro significa servidor. Entonces servimos en los equipos, servimos en otro movimiento, en la parroquia, y se trata es de reconocer entonces ahí en la catolicidad de la iglesia cómo los ministerios son complementarios, cómo nos vamos acompañando, y cuando se vive la experiencia pues resulta bastante enriquecedor, porque cada pareja, cada esposo, cada esposa tiene sus dones, tiene su formación, tiene sus experiencias, y todo ello va aportando y va enriqueciendo mutuamente. Padre, no podemos ocultar pues que los tiempos que estamos viviendo es un tiempo bastante difícil, bastante complicado, donde el relativismo religioso está haciendo presencia cada día con más fuerza. Y nosotros hemos pregonado que los equipos de Nuestra Señora es una herramienta valiosísima como para enfrentarnos a esa realidad. Y encontramos en ustedes, los pastores propios de nuestra iglesia, esos conductores que nos hagan comprender que si nosotros no luchamos por la familia, que si no defendemos la familia, cada día nuestra situación se va volviendo más y más compleja. En ese contexto de lo que yo le acabo de decir, encontramos algo que no hemos podido como descifrar, y es que una de las dificultades, si lo podríamos llamar así, para nuestro crecimiento del movimiento en todas las regiones, es a veces la falta de sacerdotes que se comprometan a vivir esta experiencia y a luchar por la familia, a luchar por encontrarnos nuevamente con esta riqueza que es el sacramento del matrimonio. Hemos intentado, Padre, como conquistar o enamorar a ustedes, los sacerdotes, para que generosa y amorosamente acepten esta invitación, que no es una invitación nuestra, sino que es una invitación pues del magisterio de la iglesia, de que nos acompañen en esta situación actual. Sí, Jairo, realmente, como usted dijo al principio, las actividades y ocupaciones hacen que humanamente uno que dispone de 24 horas al día no puede ocuparse de 24 grupos. Entonces es lo más natural que humanamente haya limitaciones, y esa es una de las causas. Segundo, que quisiéramos todos que las bellas experiencias se multipliquen, y para ello pues necesitamos muchas personas que se metan al cuento, que se comprometan. Y cuando hablamos de sacerdotes pues tenemos los poquitos que son y no hay más. El problema no es que el sacerdote no se comprometa, sino que no hay sacerdotes.
Eso mismo dicen los que quieren misas en las casas, los que quieren muchas actividades, los que quieren presencia, que ojalá hubiera sacerdotes en todas las escuelas, que ojalá hubiera sacerdotes de pronto en cada comunidad, en cada barrio, que existieran sacerdotes, uno para cada comunidad religiosa, dicen las monjitas que tampoco tienen. Que por eso en la oración de la iglesia y las familias también hacen parte de esta misma llamada. Hay que orar mucho por las vocaciones, porque ¿dónde salen los sacerdotes? De las familias. Y el problema, digamos así, dices de relativismo religioso, realmente el relativismo es un movimiento muy grande, que lo religioso es apenas una punta de las muchas variedades que hay en lo moral, en lo económico, en lo familiar, en la formación. El relativismo es como una medusa de muchas cabezas. Y ahorita nosotros tenemos esta dificultad. ¿Cómo se puede salvar todo esto? Pues con familias que también respondan al llamado de Dios. Pues se trata de que el sacerdote acompañe a los equipos para responder a esa llamada, a la santidad. Es fundamentalmente eso. Hoy tendremos nosotros este fenómeno en los seminarios, en las casas de formación. Ya hace más de 10, 15, 20 años, las parejas, las familias, tienen un hijo o dos. Y ya los muchachos dicen que pereza hijos. Entonces, si ahorita tenemos poquitos sacerdotes, en un futuro vamos a tener poquísimos. De manera que sí es un privilegio que en un equipo que se reúnen haya un sacerdote que acompañe 2, 3, 4 horas y más. Realmente es muy bonito, y aunque es edificante, pues no podemos obviar que eso compone muchos retos. Sin embargo, es una invitación. La iglesia sigue necesitando de esposos santos, de sacerdotes santos, pero también hay que orar mucho por las vocaciones, porque es muy difícil. Cuando una familia tenía 12 hijos, le damos un hijo al Señor, 2 hijos, 3, 4, qué alegría que se hayan 4 de religiosos, de sacerdotes. Pero hoy, cuando escasamente hay un hijo, cuando dice me quiero ser sacerdote, ¿cómo se le ocurre? Como si no creyeran en Dios, y son padres católicos. Entonces, sí, es un reto muy grande y es una cuestión cultural, es una cuestión de la generación presente, pero sí hay que seguir sencillamente insistiendo, hablando, y seguramente hay muchos sacerdotes que no conocen, hay que seguir trabajando también. Y poco a poco, Cartago es una zona donde por mucho tiempo hubo poquitos equipos, ahora hay un poquito más. Más difícil que encontrar sacerdotes a veces es encontrar la estabilidad de los esposos queriendo ser santos. Encontramos muchas situaciones muy diversas en los equipos que sorprenden también. Entonces realmente estamos, como dice San Pablo, en una lucha, y esto no es tan sencillo como parece, pero ahí vamos de la mano de Dios. Su respuesta me lleva a hacerle una pregunta a Padre Carlos Alberto. Esa realidad que usted nos muestra, que ya la estamos viviendo, la estamos empezando a vivir, ustedes que son pastores de almas, pastores de en nuestras pequeñas comunidades, con ese celo apostólico pueden determinar que dentro de los equipos puede haber santos esposos, santos varones, que por algún llamado especial, por alguna vocación especial, podrían ser diáconos permanentes. Y la diaconía, pues que es servicio, simplemente es servir en nuestro ministerio clerical. ¿No cree usted, padre, que podría ser como una partecita de la solución hacia el futuro? Podría ser si pensamos en los equipos, pero si pensamos en la iglesia, no. No, ¿por qué no? Porque lo que la iglesia necesita es que cada uno descubra sus carismas y el llamado al servicio. Y cada pareja vive la ministerialidad. Juan Pablo II decía el ministerio conyugal, porque los esposos que viven la gracia hacen un gran servicio.
a la familia, a la sociedad, cada uno en la ocupación que tiene, en el rol que desempeña en el mundo. Entonces, si pensamos en el mero equipo, sí, que alguno de los esposos del equipo sea un diácono, porque el equipo exige que sea un ministro ordenado. Pero yo creo que para poder orientar las familias a vivir el carisma del matrimonio, responder al Señor, se necesita algo más. Necesitamos son parejas que sean testigos, porque aunque no pasa tanto, hay gente que dice, es que se casan y a los 2 años se separan o a los 6 meses ya no están juntos y están peleando. Primero las flores, después las vainas, dicen que como los frijoles. Y realmente eso sucede cuando hay inmadurez y digamos que hay ciertas celebraciones de matrimonios que lastimosamente llegan a ello, pero lo más normal no es eso. Es esas pequeñas situaciones que son escandalosas, son la excusa para los que no quieren vivir la fe católica con la coherencia y la exigencia que invita el Señor a seguir llevando la cruz. Entonces creo que más bien para la pastoral familiar se necesitan son esposos santos. Con el equipo, por ejemplo, que acompañamos, el equipo 11, hace justamente un mes estábamos haciendo la oración de los santos papás de Santa Teresita de Jesús, Luis y Celia, y hacíamos la novena pensando en eso, ¿no? La llamada a la santidad a los esposos. Ellos orientaron una familia de la que salieron varias religiosas, fueron santos, acompañaron. Luis y María Quattrocchi, que también canonizó Juan Pablo II, y así tenemos parejitas de esposos que han edificado y han levantado la iglesia, y eso es mucho más importante. Entonces digamos que depende de lo que estemos pensando. Si pensamos en el movimiento de los equipos, digamos, para proporcionarle, digamos, un ambiente de crecimiento, podría ser una muy buena solución. Pero si pensamos en la iglesia, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Pensar en la iglesia, en la vocación al matrimonio, en la familia, en el llamado a ser germen, levadura para el mundo. Entonces habría que pensar en las familias, en las parejas de esposos. Bueno, mis queridos equipistas, acaban de escuchar una muy buena respuesta del padre Carlos Alberto. Sí se puede. Precisamente es esa nuestra mística, encontrar matrimonios santos. Los equipos nos conducen a la santidad, y aun cuando la postulación no es personal porque es un llamado al diaconado permanente, la santidad es la que hace que esa llama sea visible para el llamado. No descartemos bajo ningún punto de vista la riqueza que tenemos nosotros en nuestro movimiento. Padre, para terminar, son 2 cositas que quiero contarle. Pero esas 2 cositas que le quiero contar nos daría para otro programa, un próximo programa. No sé si podríamos contar con usted para continuar haciéndole ese par de preguntitas, porque nos hemos propuesto, mis queridos equipos de Nuestra Señora, hacer contenidos más cortos para que sea más fácil para ustedes escucharlos, entenderlos y vivirlos. ¿Me acepta la invitación, Padre? Bueno, Jairo, puede ser en otro espaciecito como este también. Ahí sacamos el espaciecito con mucho gusto, Jairo. Bueno, Padre, Dios lo bendiga. Gracias por estar con nosotros, queridos equipistas. Disfruten de esta charla tan amena que tuve con el Padre Carlos Alberto, y ánimo que vamos a consolidar un sector fuerte para nuestros equipos de Nuestra Señora. Dios los bendiga.